Y seguimos aquí, quien te habla, Marcelo Grunwald, en La Voz del Vecino, en www.impactosur.com.ar. Hoy una entrevista histórica con los protagonistas, con La Voz del Vecino. Hace más de 41 años que hubo una explosión en Avellaneda. El famoso Perito Moreno en Dock Sud, un buque en llamas y el polo petroquímico a punto de estallar. Fue la noche del 28 de junio del 84. Un barco de la flota costera de YPF se incendió cuando descargaba petróleo crudo en una dársena del puerto de Dock Sud. En ese momento había 13 tripulantes a bordo. Los bomberos demoraron casi 11 días en extinguir las llamas ante el peligro inminente de que su calor hiciera volar los tanques de petróleo y de gas del polo petroquímico. El trágico saldo y los que se salvaron. Pero bueno, esto es lo que dice la crónica, ¿no? Pero en el día de hoy vamos a tener a un protagonista, el protagonista, que tiene que ver justamente con el invitado en el día de hoy, y a quien le damos la bienvenida y agradecerle, pero de todo corazón, el bombero voluntario Héctor Olivera. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo le va? Buenos días. Bueno, Héctor, ¿hace cuánto tiempo que sos bombero? Contame un poquitito y contale a la gente cómo te iniciaste en los bomberos. Mira, yo entré en el año 64. No quería ser bombero. ¿No? No. Fui una Navidad a acompañar a mi primo, que sí era bombero, Sí. a saludar a sus camaradas. Uh-huh. Y ahí me agarró un principio de incendio. Sí. Tocó la alarma y ese fue el leitmotiv para que yo ingresara a los bomberos. Al otro día presenté mi solicitud, 25 de diciembre del año 63. Tenía 16 años. Y bueno, ingresé. A los pocos meses me tocó un incendio grande, que yo era cadete, no nos dejaban ir, pero me tocó un incendio de los tanques, famosos tanques de Monsanto, con alcohol metílico, que bueno, fue otro espectáculo también. Así que pasaron los años, hoy sigo siendo, no estoy en la actividad, pero sí soy el jefe de la reserva. Ese día, yo lo recordé hace un ratito, estaba con mi familia. Yo vivo en un poquito de agua, en Wilde. Estaba con mi familia, recuerdo, yo era chico, no sé si tendría 8 o 10 años. Estaba cenando en Wilde, yo te digo, vivo en la calle Cadorna. Unos 3, 4 kilómetros, por lo menos. Y de repente estábamos cenando, se cortó la luz, y en el mismo momento que se cortó la luz, un portazo, pero la puerta le hicieron giratoria. ¡Blum! No entendimos qué pasó. No sabíamos, no entendíamos nada, porque pensamos que había sido una explosión dentro de casa. Y los vecinos también se escuchaban, todos gritando qué había pasado, se escuchaban vidrios rotos. Te estoy hablando que vivo en Wilde. ¿Cómo te enteraste de lo que pasó? ¿Dónde estabas vos? Yo en ese momento estaba en el cuartel. Mi función dentro del cuartel era, aparte de ser... Más cerquita del micrófono. Aparte de ser Gracias. un bombero activo, era encargado de pericia, encargado de personal y el encargado de la oficina técnica. Uh-huh. O sea que mi trabajo terminaba alrededor de las 10 de la noche. Pero ese día no me sentía bien, hacía mucho frío y resolví irme. Uh-huh. Voluntario, tuve 2 horas y me voy. Cuando salgo, que cierro la puerta, estaba con el jefe y el primer oficial. Cuando salgo de la oficina que teníamos la jefatura, sí. Cierro la puerta y el patio se quedó blanco. La explosión, sentí un latigazo, como si fuera un latigazo. Sí. Y a partir de ahí, los teléfonos
no paraban de Como sonar. loco, ¿no? Sí, no paraban de sonar, nos daban cualquier dirección, pero yo le dije, porque se veía el fuego Sí, sí, sí. en el cielo, ¿no? Sí. Y yo decía, no, esto es el inflamable. Ahí a producción le vamos a pasar unas fotos y videos de lo que fue ese día para que la gente tome una dimensión de lo que fue. Fue terrible, fue terrible. Ahí le pasé a la producción un video y unas fotos de lo que está pasando. Contá, seguí con el relato. Y bueno, le digo, no, es el inflamable, digo al jefe. Salió la primera y la segunda junta. Las dos juntas, algo que nunca. Siempre hizo la primera votación y la segunda votación espera que... Pero salimos las dos juntas, ¿no? Sí, sí. Para la zona inflamable. Nosotros íbamos llegando, íbamos entrando en Dock Sud y la gente iba saliendo. Era una escena de guerra, más o menos. Sí. Y bueno, llegamos, estaba dos dotaciones de Dock Sud, el ingeniero Huergo y Solís. Nos siguieron, fuimos juntos hasta la entrada de Inflamable, en Suárez, y donde está la garita de la prefectura. Sí. Hasta ahí llegamos. El fuego pasaba por arriba del camino, para el lado de lo que era la Docoy. Pasaba por arriba. Obviamente muchos no quisieron entrar. Pero yo entré con un auto particular, que era de un bombero. Entramos hasta la Shell. Cuando íbamos entrando, hizo la segunda explosión, y la segunda explosión nos reventó una cubierta. Venía un caño volando como un misil. Te perforó el auto, o sea, una esquirla. Sí, la rueda desapareció. O sea, estuvieron así de que te... Sí, sí. Llegamos a la Shell en 3 ruedas. De la primera explosión a la segunda, ¿cuánto tiempo hubo? Y la primera explosión fue cuando estábamos en el cuartel, no sé, serían las 20 y pico. ¿Y la otra a la hora o menos? Y la otra más o menos, 40 minutos. Cuando hizo la segunda explosión no había nadie en el barco, atacando el barco. Los primeros que entramos fue Bombero de Avellaneda. Después nos siguió Lanús y Bombero de Bernal. Y la Policía Federal. Policía Federal. Sí, y Prefectura, obviamente. En ese momento vos llegás ahí y obviamente sos bombero, ya sabés cómo actuar, cómo moverte. ¿Cuál fue el panorama que vos observaste la primera vez? Porque debe haber sido dantesco, ¿no? Fue dantesco, sí, seguro. A ver. No sé por dónde arrancar, contame. Para que vos entiendas, nosotros cuando vamos a un incendio estructural, sabemos que está confinado en un lugar. Claro. Y tenemos una finca, un galpón. Claro, o una fábrica. Sabemos que de ahí no tiene que salir. Tratamos de circunscribirlo para que de ahí no se vaya, que no se propague otra vivienda. Claro. Pero eso era el aquelarre, qué sé yo. Sí, sí. Pero uno es un profesional. Está frío y hacer lo que tenés que hacer. Sí, vos tenés que, claro, vos tenés que hacer lo que tenés que hacer. Vos sabés lo que tenés que hacer. ¿Qué hice? Me fui hasta Shell, que yo sabía que Shell tenía las bombas en el propanero, que es la parte de atrás de Shell, sí. Donde descargan los barcos. Y sabía que tenían las bombas ahí. Porque en el muelle no había quedado nada, voló todo, nos quedamos sin electricidad, sin bomba, y la única bomba que teníamos era en la Shell, sí. En la destilería. Bueno, me fui hasta allá, hablé con el que estaba a cargo de los bomberos de Shell, y bueno, nos dieron la posibilidad de empezar el ataque de ahí. ¿Cómo lo empezamos? Con esa famosa cadena de bomba. Sí, sí, sí. ¿Cómo es eso?
las cadenas de bombas se producen una autobomba, digamos, en la salida de la toma de incendio, Sí. de la Shell, y de ahí va pasando el agua de tanque en tanque, de autobomba en autobomba. Obviamente tiene 9 kilos, creo que la bomba, no sobraba agua pero nos encontramos con un problemita, por ejemplo, Más cerquita, por favor. nos encontramos con un problemita de que no nos alcanzaba la autobomba. Llegamos hasta la puerta del incendio. Y justo entraba una autobomba de la prefectura. Sí. El indio era, el famoso indio, medía como 2 metros. Y me dice, jefe, ¿en qué le puedo servir? Le digo, ¿vos tenés material? Sí. Bueno, ponete ahí al lado del supositorio de la espuma, Sí. y ponete ahí, resguardate. Estamos viendo imágenes, ¿no? También acompañando esto. Date una idea, ahí le pido al operador si nos deja la imagen. Con este panorama te encontraste vos, ¿no? Claro, sí. Es el mismo infierno, ¿no? Era dantesco. Y nos salvamos porque el barco que estaba al lado, sí, el fuego le cortó la zamarra y el barco se abrió. Ah, quedaba a la deriva. Claro, quedó amarrado de proa. ¿Y ese barco también tenía petróleo? Claro. Pudimos haber volado tranquilamente. No, seguro. Tuvimos la suerte. Este barco que está a la izquierda y este a la derecha, ¿qué son esos que están apagando? No, esta es la popa. Este es el puente. En la mitad, acá estaba el puente. Esta es la popa. Lo de la derecha. Y esa es la proa. A la izquierda. Quedó. Es el mismo barco, el barco que quedó. El barco explotó acá en el medio. Y ese fuego que vemos adentro es lo del petróleo. Acá estaba y quedó la parte de atrás y de adelante. Acá estaba el oficial que estaba a cargo del barco. El barco cuando explota se mete adentro de vuelta. Hace la explosión y se mete de vuelta adentro. ¡Pum! Yo pensé que esta foto, la verdad que es histórico, porque pensé desde chico, siempre vi esta foto, pensé que había 2 barcos más apagando el fuego, claro. Es el mismo barco que no le dio tiempo a esto, que se explotó desde el medio y quedó como anclado. Acá estaba la cocina, el camarote. A la derecha estaba la cocina, camarote. Acá estaba así. La parte que quedó a la derecha. Y el de la izquierda. Esta era la proa. Y la proa. Claro. Increíble cómo quedó eso. Sí, ahí voló. El medio voló. Increíble. Bueno, llegó el indio. No llegaban ustedes porque las mangueras no te daban. No llegamos porque nos más quedamos de 100 sin metros. autobomba. Ahí el micrófono. Nos quedamos sin autobomba. Sí. Y llegó el indio de prefectura. Sí, el famoso indio. Siempre me acuerdo y él se acordaba de mí. Pasaron los años. Claro. Y un día nos encontramos en prefectura. Central. No, en prefectura, pero en medio ambiente. En medio ambiente. Sí, que está en la F, en la Dársena F. Sí. Y nos encontramos ahí y cuando me vio, me abrazó, jefe, dijo, me abrazó. Después pasaron como 20 años, habían pasado. Me abrazó y me dijo, ustedes no saben quién es él. Y le dijo, él es el oficial que estuvo en el Perito Moreno. Yo tuve bajo las órdenes de él. Y había un oficial que falleció ya, eso me dijeron, que laburó. ¿Y vive el indio? ¿Te acordás del apellido? No me acuerdo. Bueno, lo vamos a rastrear, Sí, yo ojalá que diga, pero era un tipo grandote y yo chiquito. Y ese fue el factor que ayudó a que ustedes llegaran. Llegamos hasta el barco, hasta el barco. Pegado al barco. Porque el camioncito de prefectura tenía espuma también, ¿no? No, espuma teníamos 25.000 litros en un depósito, que nosotros llamamos supositorio, que estaba fijo ahí. Claro. Para estos casos. Para estos casos, claro. Y bueno. Porque esto no lo pagás con agua. No, con agua. No. Espuma y sí o sí. Sí, espuma.
Y bueno, pero no la pagamos. Tardó 11 días. Claro, claro. No la pagamos. Lo controlaron. Lo controlamos, lo mandamos al barco de vuelta. Ahora, ¿cómo Todo fue? esto está prendido fuego. Sí. ¿Y cómo fue lo primero? ¿A dónde le apuntan ustedes? Mirá, ¿Al agua, al medio? Acá estaba. Nosotros estamos acá, Sí. ahí, en la proa. Ah, está, Sí. él señala a la izquierda, ¿no? Claro. En La proa imagen ustedes están estábamos viendo a la nosotros. izquierda. Claro, nosotros estábamos en proa. Sí. Y más o menos por la mitad Sí. estaba Sarandí, que llegó después, Sí. y Bernal, Ajá. y la Policía Federal. Ah, ok, estaban todos apostados ahí. Todo sobre el muelle. Atrás del fuego Los que estaban únicos, ustedes. claro, los únicos que entramos Sí. al barco, propiamente dicho, fueron 4 cuerpos. ¿Qué fue? Prefectura, Policía Federal, Avellaneda, 5. Sarandí, Avellaneda, Lanús Este y Y Sarandí. y Bernal. Ahí, Bernal. Sí. Se la jugaron ahí. Sí, Ahora, había otro- tenía que estar loco para estar ahí. Es lo que te iba a preguntar, digo. Vos ibas a un incendio, pero no tomaba las dimensiones que eran. Ahora, vos después te ibas con los días enterando. No, a ver, allá sí. habíamos tenido incendios de buque, Avellaneda había tenido un montón, inclusive habíamos tenido Había un protocolo de laburo. Claro. Por eso la espuma, ¿no? Por eso. Claro. Ahora, ahí. Vos ya a cin- sabés lo que tenés que hacer. Héctor, a 50 metros de esta bomba, a 50 metros había un tanque gigante de combustible que era el miedo de todo el mundo que Sí, podía llegar a estallar. Eso decían que equivalía, cada tanque había 2 de Union Carbide, que cada uno de esos equivalía a 3 ojivas nucleares. Repetilo de vuelta. Cada uno de esos equivalía a 3 ojivas nucleares. ¿Escucharon eso, vecinos? Se explotó el buque tanque Perito Moreno, se estaba prendiendo fuego. Había un montón de dotaciones. Él fue uno de los primeros en llegar. A menos de 50 metros no había uno, había 2 tanques de combustible, de crudo, que el poder de destrucción de eso eran como 3 ojivas No, nucleares. era un producto que lo habían sacado de, no sé si de la India, de dónde caxo lo habían sacado, y lo trajeron a la Argentina, en esa época que estaban los militares, ¿no? Fonsina hacía poquito que estaba. Que era combustible, que era... Era un producto químico, químico, claro, pero muy inflamable y explosivo. explosivo. Y Eso- teníamos la suerte de que Héctor, esto es importante y perdón que te interrumpa. ¿Ustedes estaban en conocimiento de este poder destructivo o te enteraste ahí cuando No, estaban ahí, apagando el incendio? yo me enteré ahí. Yo me enteré ahí. Y cuando te dijeron eso, dijiste que... Sí, nunca nos enteramos que había... O sea, pudimos haber volado medio conurbano. No, más vale. Esa noche estaba Alfonsín ahí. Ah, ¿fue Alfonsín? Esa noche estuvo Alfonsín, Trócoli y Que era había... ministro del Interior. Claro, que fue el que vino con la Federal. El comandante nuestro era el comandante Oscar Pedro Bonacore, que estaba al lado de Alfonsín. Estaba el jefe de la prefectura, un prefecto, no me acuerdo el nombre, Sí. que un tipo muy macanudo, como camarada, ¿no? O sea, Alfonsín vino a monitorear todo. Sí, cayó con toda la Federal. Y la Federal dejó destinado ahí una autobomba solo. ¿Por qué? Porque el jefe de la prefectura le preguntó al jefe nuestro si hacía falta que estuviera la Federal ahí. Le dijo, mire señor, hay 80 cuerpos bomberos acá, porque se veían todas las balizas del lado Claro, enfrente. claro. Hay 80 cuerpos bomberos Sí, más o ya, menos. ya estamos completos. Que vaya cada uno a su destino. Algunas fotos yo vi que veíamos aviones, helicópteros tirando, no sé si era polvo, combustible. Eso fue después. Sí. Fue después. Fue después, al otro día creo que fue. Fue polvo. Fue polvo. ¿Y eso servía o Sí, servía. mitigaba un poco? Sí. A ver, cuando vos tenés mucha temperatura, vos tenés que calcular que más o menos 1 kilo de petróleo desarrolla 9.000 calorías.
Esto era un infierno. Imagínate, 4.000, creo que habían quedado 4.000 o 5.000 toneladas. ¿Cómo hacías vos para protegerte del calor? ¿A qué distancia laburaban No, ustedes? a ver, para que vos tengas una idea, 300 metros, 500 metros. nunca tuve mojado yo. Nunca. Claro. Nunca. En invierno, pleno invierno, estábamos en camisa. Del calor que había ahí. Claro, es insoportable. Los bomberos que atacaban estaban parapetrados atrás de partes de la estructura que había volado del barco. Y nosotros, porque fue todo un trabajo de hormiga, ¿no? Porque no teníamos cómo sacar la espuma de ahí. Entonces la sacamos en balde de 20 litros de pintura, en balde de esos baldes, y veníamos y se lo poníamos, se llama el que tira la espuma, y le poníamos adentro del balde, y eso chupaba y tiraba la espuma. En un momento vino la lancha a la prefectura, y la lancha lo que hacía era lavarme la espuma. Entonces yo me apersono al jefe de la prefectura y le digo que me retire la lancha porque me estaba lavando la espuma. Tipo ahí nomás. Cortó. Sí, se fue, la lancha se fue. No dejaba laburar la espuma, que la espuma... Claro. Lo que la espuma hizo fue a las 6 de la mañana, nosotros el barco estaba... circunscripto. Claro, estaba ahí adentro de su... Estaba encapsulado el fuego. Claro, estaba ahí, estaba de vuelta ahí, a las 6 de la mañana. Muy buen laburo. Cuando yo le pido yo ni me di cuenta a las 6 de la mañana, ¿no? Cuando yo le pido al jefe de la prefectura, digo, mire jefe, el fuego ya está controlado, está metido dentro del barco de vuelta. Bombero de Avellaneda se va a retirar. Me dijo, textuales palabras, Avellaneda se va y viene cuando quiere. El jefe de acá soy yo. Y ustedes van y vienen cuando quieren. Vaya, descansen y vuelvan cuando ustedes quieran. Y bueno, así fue. Tuvimos 11 días apagando. Fue que venía para largo, ¿no? Claro, sí. Y porque era imposible abordar el barco. ¿Cuál era el miedo de ustedes? No, yo... ¿Eso se descontrolaba? ¿Qué sentiste? Yo nunca, te digo honestamente, yo nunca tuve miedo. Será la adrenalina, ¿viste? Claro, que vos salís sin... Ahora, después cuando lees lo que pudo haber pasado... Claro, eso los pasa... tanques pudieron haber volado... Eso pasa después. Mira, yo te cuento una anécdota. Sí. A los pocos días, el 2 de junio, el Día del Bombero, fue en junio. Nosotros habíamos programado para fin de junio la fiesta del Día del Bombero. Justo está el barco. Entonces, no, obviamente estábamos a cada rato en el barco. Y hacen la fiesta, Bombero de Avellaneda hace la fiesta del Día del Bombero, sí. Que ahí me ascienden a mí. Sí. Y le digo, estaba mi señora. Y le digo a mi señora, ahora vamos a ir a ver el incendio del barco. Estaba en su apogeo, estaba claro. encapsulado. Sí, estaba controlado. Claro, pero... era un espectáculo. Sí, era todo fuego. Cuando la llevo a mi señora, claro, pobre, nunca había visto ni siquiera un fuego. La llevo desesperada, vámonos. Me dejan entrar porque yo voy de uniforme en auto. Claro, pasá. Y el de la prefectura me vio y me dijo, pasá. Claro. Para colmo, era un Fiat 600 rojo, así que... El fitito móvil. Claro, tipo, sí, pasá. Yo con los soles y pasé. Soles, un sol tenía en esa época. Sí. Ahora tengo otros soles. Pero en esa época tenía un sol. Que era mi jerarquía. Sí. Pero bueno, nunca pensé... Yo siempre digo lo mismo, ¿no?
Yo debe estar loco porque nunca sentí miedo. En ningún incendio de lo que estuve, y yo tuve el frigorífico La Negra 2 veces, estuve en el frigorífico Anglo, terrible incendio. Y nunca sentí miedo. No sé si es por la adrenalina, pero si vos me preguntás a mí, ¿alguna vez sentiste miedo? No. Ahora, entre nosotros, ¿no? Que ya pasó todo esto, más de 41 años de ese día, Avellaneda pudo haber volado por los aires, ¿no? Sí. Sí. ¿Pensaste eso? No. No. No, ni me enteraba. Si no, después no seguí. Ni me hubiese enterado. La otra pregunta que viene es, ¿ustedes como bomberos no sabían que existía eso? Que eran unos tanques que tenían el poder de 3 ojivas nucleares. ¿Hoy en Avellaneda eso sigue estando o puede haber otras cosas que podemos volar a la mierda? No está más. ¿Puede haber otras cosas en el polo? No, lo que hay en el polo petroquímico es combustible, nada más. Después de ese incendio, tuvimos otro incendio, que no salió en ningún diario, pero se nos prendió fuego un tanque con... ¿El tanque de Shell? De Shell, sí. Me acuerdo, ese sí lo publicamos. A mí me decían que era mentira, No. pero que fue controlado. Claro, sí. Y otra vez, hace un par de años, hubo un rayo, que hubo un principio de incendio en un tanque, que hay un día de lluvia, que también fue controlado, pero ¿vuela un tanque de eso? ¿Volamos la mierda o no? No. Eso Bueno, está... me quedo tranquilo, duermo tranquilo. No. Si me dice Mirá, esto, ya está. los tanques propiamente Le dicho. pusiste la piel de gallina cuando dijiste tenía el poder de esos 2 tanques de 3 ojivas nucleares, chao. No, sí, porque era de Unión Carbide. Claro. Que no sé dónde la habían traído, de la India, no sé, de Y la teníamos acá en Avellaneda. algún país de eso lo trajeron porque no lo querían y bueno, para Avellaneda. Me quedo tranquilo, entonces, mirá la cámara y esto queda para siempre. No. Para nuestras generaciones, para mis hijos, para mis nietos que van a venir a Avellaneda. ¿Podemos estar tranquilos que no vamos a volar ningún día en el polo petroquímico? No. Sí, ojalá que nunca se dé porque eso... Están todas las medidas. Eso está control... ¿cómo te puedo decir? Eso... ya está pensado, digamos. Está pensado que si llega a volar eso, hasta la NU no queda nada. Me quedo tranquilo. Pero es difícil que hoy con la tecnología, con Claro, la seguridad contra incendios que hay... Pero como decía Tuzam, puede fallar. Pero para eso te lo tenemos a ustedes, los queridos bomberos voluntarios. No, pero no va a pasar, ¿no? Amén de esto que, bueno, es histórico, y en el día de hoy te queríamos invitar para recordar un poquito esto, porque esto es material que va a quedar para siempre. Seguro, ojalá. Mirá, es bueno recordarlo para que no vuelva a pasar. Por supuesto. ¿Qué tenemos que hacer como vecinos, como autoridades, para que esto no vuelva a pasar? ¿Qué fue lo que falló? ¿Qué fue lo que...? Porque hubo muertos, obviamente. Sí, hubo muertos. ¿Qué fue lo que estaba pasó a cargo ahí? del barco fue el primero. ¿La causa judicial qué dijo? ¿Fue negligencia? ¿Fue accidente? ¿Fue qué? Mirá, yo era jefe de bomberos de un astillero grande como era Alianza, que hacíamos barcos de 40.000 toneladas, 60.000 toneladas en 4 meses. La tecnología obviamente era japonesa, pero me acuerdo como si fuera hoy que el dueño del astillero dijo, hasta que no apaguen el incendio, a Olivera no lo quiero acá, que se queden los bomberos. Me pagaron todo, nunca me contaron nada, como si hubiese trabajado, ¿no? Pero, a ver, no, yo no creo que esto suceda nunca más. La tecnología que hay hoy en la planta de Shell, en toda la zona inflamable, es de primera. Y Héctor, el principio de incendio hace 5 años atrás en el tanque de Shell, arriba de todo, ¿qué pasó con eso? No, yo no estaba ya. Sí estaba... ¿Te enteraste de ese? Sí. Sí. Sí estaba... O sea, se controla rápido. Sí, hoy sí. Mira, a nosotros... Vos me contabas que hay como una técnica que tienen ahora que los mismos tanques tienen como aspersores, se llama,
que tiran. Claro, sí, tiran agua. Rocío, agua y agua, químico. espuma. Ok. No, es como tiene algunas casas modernas que tienen y vos sabés que, por ejemplo, cada tanque que tiene, creo que son 1.000.000 de metros cúbicos. Sí. No, 1.000.000 de litros. De litros de litros. De crudo. Claro, de crudo o de producto, que posee gasoil, nafta. Sí, destilado. Claro. Ahí tiene una... Como una pileta. Como una pileta que ese producto cabe ahí adentro. De ahí no se va a ir. Ah, ok. Tal es así que a nosotros cuando se nos prendió, al poco tiempo, no sé si 6 meses, pero fue al poco tiempo, vos sabés que Shell no nos dejaba entrar a nosotros porque es una propiedad privada, pero a nosotros nos dejaba entrar. Y llegamos y los tipos estaban reparando con un 1.000.000 de litros de nafta adentro del tanque. Con un soplete. Y se les prendió fuego la válvula. Entonces salía un chorro de fuego. Y bueno, nosotros se lo paramos. Claro. Con agua. Con agua. Claro. Por la fuerza. Enfriamos. Y pudimos cerrarla. Pero los tanques están preparados. ¿Eso qué año fue? No me acuerdo, pero fue posterior. Poco tiempo, sí, el poco tiempo del Perito Moreno. Claro, o sea, habrá sido 6 meses, 7 meses. Ah, mirá, y el toque. Sí. No la sabía esa noticia, la voy a buscar. Sí, pero porque no salió, porque... Y después de todo lo que pasó, obviamente... No trascendió eso. Claro. Bueno, sí, son muy celosos de la seguridad la gente de Shell. Nosotros nos enteramos porque tenemos gente adentro que nos informan cada tanto cuando hay un principio de incendio, o cuando hay un accidente, o cuando pasa algo, alguno se muere, tapan todo, ¿viste? Entonces así. Sí, mirá. Yo me dediqué después de mucho tiempo, me dediqué con un amigo, que ya no lo tenemos más en este plano, con un amigo hicimos una brigada particular, ¿no? Una brigada de control de productos químicos e hidrocarburos. Claro. Fuimos un día a Shell porque estábamos probando unos productos que teníamos nosotros. Sí. Que eran carísimos, salía, no sé, $23 el kilo. Un montonazo. Pero yo le decía, esto es un milagro. Porque limpiaba el petróleo. Claro. Sacaba el petróleo Sí. Y ese día fuimos, tiramos, porque siempre hay petróleo, en el propanero, atrás. Y fuimos y tiramos un poco ahí y se escapó. Estaban descargando, se le escapó 11 metros. 11 metros cúbicos. Que son 11.000 litros. Sí, un peligro. Claro, y yo dije, no hay peligro, porque está controlado. Ensucia el agua, nada más. Claro. Contamina. Sí. Más que ensuciar. Sí. Y le pregunté, y eran 11.000, no eran 11.000 litros, eran una pagadita, un manchón. Un chorrito. Claro. Héctor, se nos ha ido el tiempo, yo te quiero agradecer enormemente. Recordar esto de vuelta a lo mismo, queda archivado para siempre y tener una memoria de lo que sucedió esa noche. Y te quiero agradecer en nombre de todos los vecinos de Avellaneda, de ese chico de 10 años que estaba cenando con su familia a tantos kilómetros que estaba ahí de mi casa, alguien que se estaba jugando la vida por los demás, por los vecinos. Así que te quiero agradecer en nombre de todos los vecinos de Avellaneda ese acto heroico de haber llegado y haber salvado muchas vidas. No hay nada que agradecer. Ese era mi trabajo. Gracias. ¿Algo más que quieras agregar, Héctor? No, que yo también estoy contento que se haya difundido esto, porque nunca salió. Esto es largo. Y entre bomberos no pisamos la manguera. Pero
Pero una nota así no me acuerdo haber hecho. Han hecho nota. Sí, sobre el tema sí, pero no a los protagonistas y contar claro, las cosas como son, ¿no? Como fueron. Exacto. Vos sos parte de la historia, Héctor, de Avellaneda, y a veces yo creo que sí, y ahora más, sí. porque ya tan viejo, claro. Tengo 78 años. Pero sos un pendejo. Te imaginás que entré a los 16. Y el otro día tuve la posibilidad de todavía encontrarme con mis camaradas, con algunos de aquellos viejos. Yo, por ejemplo, los viejos que yo tenía eran mis patas. Yo le decía mis patas. Sí, claro. ¿Por qué? Porque uno era un bombero raso. Sí. Le había retirado como bombero raso, nunca fue ni siquiera un cabo. Claro. Un oficial, un suboficial, que eran los que andaban conmigo. Siempre íbamos a comer, íbamos a tomar café ahí a Blois. Y hoy no están. Y esto viene a cuento de que esto es recordar a aquellos tipos. Sí, un homenaje, por supuesto. Claro, que hoy no están. A todos y cada uno de ellos. Claro, que ya no están en este plano. Pero vos fíjate que interesante que lo que me contás, uno cuando le quiere contar a sus hijos, a sus nietos, están en los libros, están en las revistas, están en los diarios, pero no los detalles que vos me acabas de dar, que fuiste el primero en llegar, que no llegamos con la manguera, apareció lindo de prefectura. Esos datos enriquecen en lo que va a ser la historia. Y a esta cámara que te está viendo acá, decirle lo que quieras y con esto nos vamos. No, a ver, yo soy un agradecido porque más allá de revivir todo eso, sale a la luz un montón de cosas, de vivencias que uno ha tenido en su larga vida de bombero, ¿no? Yo llegué a ser el jefe de bomberos de Avellaneda. En una época muy mala económicamente, donde no alcanzaban los recursos, al contrario que hoy. Hoy los bomberos de la ciudad de Avellaneda se respetan mucho más, se ayudan. Nosotros estamos en una regional, la regional 1, que son los que apartados, somos 7, la regional somos 7 cuerpos. Sí. Los 5 de Avellaneda, Lanús, los 2 de Lanús. Nos tienen ahí, ¿viste? Como que. Pero, a ver, estos muchachos, esta agrupación, o vive en el constante peligro con la zona inflamable, ¿no? Más allá de los incendios estructurales que se producen a cada rato. Sí, hay que tener cuidado, ¿no? Hay dos que hace poco, al lado del Puente Porredón, 2 incendios grandes que se comieron 2 edificios. Sí, porque ese es el otro tema también, que hay galpones, en los planos te informan que hay alimentos, pero resulta que capaz que era un depósito de sí, aunque eso también está perfume. Controlado. Eso está controlado. Claro. Avellaneda está controlado. Les decía, nosotros estamos agradecidos porque hoy tenemos, no como en mi época, pero hoy tenemos la posibilidad de que, y no sé si esto, no hablo de política porque vos me conocés a mí. Habla con total libertad. Pero lo que hizo este muchacho, Ferraresi, con los bomberos, no, en la historia de Avellaneda, yo te digo, yo nací en Alsina y San Martín. Bueno, bienvenido sea, y que cuando se vaya Ferraresi siga lo mismo. El reconocimiento del intendente y de la gente. Pero bueno, en este día te quería reconocer a vos en particular la gran tarea que tuviste histórica, de esa noche que fue histórica, donde por poco Avellaneda y Conurbano vuela por los aires. Exacto. Gracias de vuelta. Gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, Héctor. Por convocarme. Gracias. Bueno, gente, una entrevista histórica para guardar, para tener memoria, para aportar. Esto es un claro ejemplo de que
a los chicos que están empezando a estudiar periodismo, a los pasantes, a la gente que estudia historia de Avellaneda. Atrás de cada vecino todavía hay una historia que no fue contada como el día de hoy. Todo el mundo habla de la tragedia del Perito Moreno, todo el mundo habla de lo que fue ese día, esa noche, esos 11 días, pero acá tuviste en exclusiva la palabra del protagonista, el primer bombero que llegó a apagar ese incendio. Lo estuviste aquí en exclusiva y aportamos desde lo que sabemos, que es hacer periodismo, es estar al lado de la gente y contar estas historias. Seguimos con La Voz del Vecino después de esta tanda.